y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. El problema es que hay mucha gente que muchas veces asiste a una iglesia, pero no es libre. Hay gente que es libre, pero a medias. Hay gente que es libre, pero no tanto. Siendo que Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Gente que todavía está luchando con ciertas situaciones, con ciertas condiciones. Muchas veces esto pasa porque falta doctrina en las iglesias, falta enseñanza. Muchas veces falta que los predicadores sean honestos, porque Jesucristo nunca escondió la verdad de la gente. Jesucristo siempre fue honesto en sus palabras. Hay un hombre en la Escritura que es conocido como Nicodemo, y la Biblia señala que Nicodemo en una oportunidad, este hombre llamado Nicodemo era un hombre conocedor de la Escritura. No era cualquier persona, era un principal de los fariseos, era un hombre que conocía palabra, era un hombre que conocía de teología, era un hombre que conocía las profecías bíblicas, conocía absolutamente. Y este hombre llamado Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, o que era un principal, más bien dicho, de los fariseos, un príncipe, un principal, alguien que estaba en el principio, alguien que era puesto por ejemplo de los demás. Este hombre llamado Nicodemo se acerca al Señor de noche y le dice: Señor, hemos estado hablando de ti con mis amigos, hemos estado hablando de ti con mis compañeros de milicia, hemos estado hablando de ti con mis consiervos y hemos llegado a la siguiente conclusión: que efectivamente tú provienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Efectivamente, Jesús, reconocemos que tú provienes de Dios. Y Jesucristo, que es honesto, Jesucristo que no es capaz de esconder la verdad a la gente, Jesucristo lo mira de pies a cabeza. Pero no solamente lo mira de pies a cabeza, Jesucristo le mira el corazón y le dice: Nicodemo, escúchame, necesito que aprendas y entiendas esto. Tú necesitas nacer de nuevo. Mire qué extraordinario. Pareciera que a Jesús pasó por alto todas las expresiones de este hombre llamado Nicodemo, y sencillamente Jesús se enfoca en lo que Nicodemo necesitaba. No en lo que Nicodemo quería oír, sino más bien en lo que Nicodemo necesitaba. Muchas veces le hace falta a los predicadores honestidad. Pero pastor, ¿cómo es posible que un predicador no sea honesto siendo que es un predicador? ¿Cómo es posible que un pastor no sea honesto para predicar siendo que es el pastor? Sí, le aseguro, hay predicadores y pastores, ministros, que les hace falta honestidad. Hay predicadores que son vendidos. Hay pastores que se venden al mejor postor. Hay predicadores, hay pastores que se venden su mensaje. Prefieren callarse para no incomodar a la gente. Pero Jesucristo nunca fue así. Por eso que el príncipe de los pastores es Jesús. Nuestro referente es Jesús. Jesús, cuando vino este hombre llamado Nicodemo, Jesucristo no fue capaz de esconderle la verdad a un hombre que necesitaba la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Hay gente que se asusta cuando alguien predica la verdad. No te asuste, porque la verdad traerá consecuencias positivas. Porque la mentira te oprime, la mentira te esclaviza, la mentira coloca grilletes en tu vida, en tu ser, en tu alma. Pero la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Y este hombre llamado Nicodemo tuvo que escuchar la verdad. Esa verdad que nadie le había querido decir, pero Jesucristo se la dijo. Jesucristo le dice a este hombre llamado Nicodemo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. En otras palabras, necesitas tener una experiencia poderosa con Dios para que seas libre. Porque en este minuto Jesucristo le está diciendo a Nicodemo: en este preciso instante tú eres preso de un sistema religioso. Pero llegará el día en el cual el Espíritu Santo obrará en tu vida, en tu corazón, en tu alma, y tus cadenas serán rotas y saldrás de la religión y entrarás en una relación.
Adóralo, por favor. Saldrás de las cadenas de la religión y entrarás en una comunión profunda con Dios. Jesucristo le dice a este hombre llamado Nicodemo: necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer otra vez. En otras palabras, necesitas volver a comenzar. Necesitas un nuevo comienzo en tu vida, que tus pecados puedan ser perdonados, que el poder de Dios entre a tu vida, que la presencia del Espíritu Santo te cambie. Cristo le dice: necesitas nacer de nuevo. ¿Qué verdad más gloriosa recibió este hombre llamado Nicodemo? Esa verdad que nadie le había dicho en su vida, se la dijo Jesús. Porque Jesucristo no vino a esta tierra para meterle mentiras a la gente. Jesucristo vino a esta tierra para mostrarles la verdad. El problema es que hay gente que muchas veces se emociona con la vida cristiana. Pero esto no se trata de que te emociones, porque todo hombre y mujer en esta tierra está sujeto a emociones, está sujeto a sentimientos. Pero el evangelio va mucho más allá de eso. El evangelio, de hecho, la Biblia dice que el poder de la palabra de Dios es tan poderosa. Eso aparece en el libro de Hebreos. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra de Dios no solamente llega a tu intelecto, la palabra de Dios traspasa tu alma, tu espíritu, tu corazón, los tuétanos, todas las áreas de tu vida. Por eso que no es concebible que gente que se autodenomina cristiana sea libre, pero no tanto. Por eso que no es concebible que una persona que se supone que es templo del Espíritu Santo sea libre, pero a medias. Siendo que Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, libre por completo. Siendo que Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, libre por completo. Hay una palabra que me llama la atención, y es que la Biblia enseña que Jesucristo estaba predicando la palabra, y de repente una mujer de entre la multitud, emocionada, se levanta en medio de la multitud y le grita al maestro. Porque mira, haber escuchado a Jesucristo en vivo y en directo tiene que haber sido algo pero extraordinario. Y había gente, una multitud ahí, rodeando al maestro, escuchando la sabiduría de Dios, escuchando la palabra de Dios. Y una mujer se levanta en medio de la multitud y le grita al maestro y le dice: bendito el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y Jesucristo le responde a esta mujer: te equivocas, antes bien, benditos y bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire qué tremenda la respuesta que Cristo le entrega a esta mujer. A una mujer que estaba genuinamente emocionada. Se levantó en medio de la congregación y gritó bajo sus emociones. Y le dice: Señor, bienaventurado y bendito el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron en tu niñez. Y Cristo le dice: te equivoca. Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué lección más grande ese día aprendió la multitud que estaba escuchando la palabra? Hay una versión actual referente a este texto que le acabo de citar. Eso aparece en Lucas capítulo 11, verso 27 al verso 28. Y dice: mientras Jesús hablaba, llegó una mujer y le gritó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Pero Jesús le respondió: dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Ahí está el punto. Hay mucha gente que escucha la palabra, pero no la obedece. Y también hay mucha gente que escucha la palabra y la obedece. Y esa es la gente que es verdaderamente libre. Vamos, levanta la mano y adora a Dios, por favor. La gente que es verdaderamente libre es aquella que escucha la palabra y no solamente la escucha, sino también la obedece. El problema es que hay mucha gente que escucha la palabra pero no la obedecen.
La palabra de Dios te impacta de manera momentánea. Solamente toca tus emociones. Pero cuando termina el culto o cuando se termina de exponer la palabra, sigue siendo el mismo de siempre. Sigue siendo la misma de siempre. Por eso que hay gente que es libre, pero no tanto. Por eso que hay gente que es libre, pero a medias. Siendo que Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué más explicación necesita ese texto? Cristo lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. El apóstol Pablo se encontró con una iglesia, que es la iglesia de los Corintios, con una iglesia que aparentemente tenía todos los dones del Espíritu, se manifestaban todos. Pero el apóstol Pablo, cuando ingresó a esa iglesia, comenzó a darse cuenta que había algo extraño, porque la gente manifestaba supuestamente una tremenda comunión con Dios, una tremenda conexión y comunicación con Dios, pero en su vida cristiana era muy diferente esa gente. Tanto así que la gente tenía dones del Espíritu, supuestamente fluían en dones, manifestaciones del Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo no puso atención en eso, sino más bien puso atención en su conducta, en su vida cristiana. Y el apóstol Pablo los desafió y los reprendió y les dijo: es verdad, ustedes hablan lengua, ustedes danzan en el culto, ustedes lloran, se derraman, entregan palabra profética, pero ustedes, quiero decirles que ustedes todos están en la carne. Mire qué tremendo eso, ustedes todos están en la carne. Ellos diciendo que estaban en el Espíritu, la gente se iba para su casa, decían: qué impresionante estuvo el culto de hoy. Nunca había danzado de esta manera, nunca había pronunciado estas lenguas que me dio el Espíritu. Y viene el apóstol Pablo, una autoridad eclesiástica, y les dice: ustedes están en la carne. Todos ustedes son carnales. Y el apóstol Pablo le escribe en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al verso 20, y les hace ver la realidad, porque la palabra de Dios siempre te hará ver la realidad, la verdad, porque la verdad solamente puede hacerte libre. La mentira te esclaviza, pero la verdad te hará libre. Y el apóstol Pablo se encontró con gente que era libre, pero no tanto. El apóstol Pablo se encontró con gente, con una iglesia completa, que eran libres pero a medias. Y el apóstol Pablo les dice, en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20, les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sabe por qué? Porque Pablo encontró en esa iglesia tremendos escándalos de toda índole. Escándalos sexuales, escándalos de moralidad, pecados terribles que la iglesia practicaba, pero aún así, supuestamente, el Espíritu Santo fluía a través de ello. Y viene el apóstol Pablo y les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo le dice eso? Porque esta gente estaba tan cegada por esa mentira satánica que Satanás, el diablo, les había sembrado en el corazón, que ellos llegaron a entender, pensaban que una cosa era el espíritu y otra cosa era la carne. Es decir, que ellos supuestamente en el espíritu honraban a Dios, pero en su carne se daban todos los placeres que a ellos se les ocurriesen. Dios mío, a alguien le estoy predicando en esta hora. 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al verso 20. Pablo les dice, Pablo les está diciendo que su espíritu también tiene que estar conectado con su carne. Porque hay gente que en el culto cierra los ojos y se supone que el Espíritu Santo manda, pero se le olvida a la gente, esa gente que cierra los ojos, que también tiene que tener una integridad delante de Dios. Que tus frutos hablan o gritan mucho más fuerte que tu danza. Tus frutos gritan más fuerte que tus lenguas. Dios mío, a alguien le estoy predicando en esta hora. 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire qué tremenda esa palabra que el apóstol Pablo le entrega a la iglesia de los Corintios. Pablo le está diciendo: ustedes han sido comprados por precio. Se supone que a ustedes Cristo los compró a precio de sangre. Por lo tanto, si Cristo los compró a precio de sangre, se supone que ustedes son libres. Son tan libres que ustedes tienen la libertad para poder glorificar a Dios en espíritu y también con el cuerpo. Dios mío, porque a Dios se le glorifica con el cuerpo y también con el espíritu. Yo he conocido gente, yo he escuchado de gente que dicen que tienen un testimonio pero por el piso, por el suelo. Gente que no tiene testimonio, tienen mal testimonio, ni siquiera testimonio, tienen prontuario. Pero llegan al culto, cierran los ojos y supuestamente Dios fluye a través de ellos. Y yo he escuchado de gente dicen de la siguiente manera: lo que pasa es que cuando Dios me toma, Dios me limpia. Mira qué gente más sinvergüenza. El Señor reprenda al diablo en esta hora. Qué gente más sinvergüenza, más descarada. Gente que está separando el espíritu de su carne. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en tu vida, ese Espíritu Santo también obrará en tu carne. Adóralo, por favor. El Espíritu de Dios no solamente trabaja dentro, también trabaja afuera, porque la obra de Dios es completa. Por eso que hay gente que muchas veces habitan en nuestras congregaciones o llegan a nuestras congregaciones, gente que son libres, pero no tanto. Porque la gente no se mide por sus expresiones o sus manifestaciones externas de gozo, de alabanza. Un cristiano no se mide por eso. Un cristiano se mide por lo que tiene adentro y que se supone que se transmite por fuera. Un cristiano se mide por su fruto. Cristo dijo: no es la danza, no es la lengua, no es la palabra profética, no es el mira, mira. Dios me dijo, son su fruto. Cristo dijo: por su fruto los conoceréis. Hay una palabra que me llama la atención que está en Oseas capítulo 11 verso 7. El Señor dice, esto lo dice Dios. Dios dice: aunque me llamen el Altísimo, ninguno, absolutamente ninguno me quiere enaltecer. Mire qué extraordinario. Oseas capítulo 11 verso 7 dice: aunque me llaman el Altísimo, ninguno de ustedes me quiere enaltecer. Es decir, que Dios vio una conducta en la gente. ¿Cuál era? Gente que de la boca para afuera enaltecía a Dios. Gente que de la boca para afuera decía: eres grande, eres poderoso. Oh, mi alma te adora. Aleluya. Oh, gloria. Y por más que la gente decía eso, Dios, que no solamente ve lo externo, sino lo interno. Y lo interno tiene que estar conectado con lo externo. Dios, que no solamente ve lo externo, Dios miró el corazón de esta gente. Y por más que ellos llenaban su boca de alabanza, Dios sabía que ninguno lo alababa, ninguno lo quería enaltecer y ninguno quería glorificar su nombre. Me llama la atención lo que dice Cristo. Jesucristo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad. Cuando tú conoces la verdad de la palabra, cuando el poder de Dios impacta tu vida, te aseguro, vas a ser libre para siempre. Te aseguro, vas a ser libre. Vas a ser libre, y de verdad, no de mentira, no de mentirita. Jesucristo vino a esta tierra para libertar a todo aquel que está oprimido por el diablo. Jesucristo vino a eso. Hay una palabra que aparece en Juan capítulo 8, verso 31. Jesucristo dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire qué interesante esa palabra. Cristo le dice a los judíos que estaban escuchando, Jesucristo les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente libres. Pero esta gente, como era rebelde, falta de respeto, le dijeron al Señor: nosotros somos hijos de Abraham, sabemos más que tú.
Y como esta gente le respondió de esa manera, Jesucristo les responde en el verso 36. Juan capítulo 8, verso 36. Jesucristo les dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, no de mentira. Porque hay gente que dice que es libre, pero la verdad que no es libre. ¿Cuál es el problema que hay en el corazón del hombre entonces? El problema es que hay gente, número uno, que se resiste a la palabra de Dios, siendo que la palabra de Dios es la única que puede provocar en ti un cambio de vida. Hay gente que se resiste, hay gente que dice: no sé, yo tengo claro este asunto. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo tengo claro este asunto. Gente que vive el evangelio a su manera. Pero esto no es a tu manera, es a la manera de Dios. Hay gente que va a morir en una iglesia. Mira, escúchame. Hay gente que va a morir en una iglesia, en una congregación. Va a ir el pastor de la iglesia, va a ir con la Biblia y se va a parar frente a tu féretro, a tu ataúd, y va a decir: bien, aquí despedimos al hermano. Estuvo años en la iglesia, estuvo años aquí en la iglesia. Pero lo que muchas veces quizás ese pastor no alcanzó a observar, a darse cuenta, y es que nunca fuiste libre. ¿Qué tragedia sería para un cristiano que estuvo años en una iglesia, en una congregación, años, toda una vida, y nunca fuiste libre? Siendo que Jesucristo vino a esta tierra a libertar. Siendo que Cristo dijo: cuando tú me conozcas, Cristo está diciendo, cuando tú me conozcas, cuando tú aceptes mi palabra, vas a ser libre, verdaderamente libre. Cuando tú recibas el poder de Dios en tu vida, te aseguro, vas a ser libre para siempre. Vas a ser libre para siempre. Jesucristo te va a libertar para siempre. Hay gente que se consagra el domingo y se cae en el lunes. Y se consagran el próximo domingo y se caen el lunes. Necesitas la libertad de Cristo. Necesitas la libertad de Cristo. Tú no puedes ser libre a medias, siendo que Jesucristo el Señor, vino a libertar al hombre completamente. Jesucristo quiere libertarte de esa atadura que tienes. Jesucristo quiere libertarte de ese problema que tienes de carácter. Jesucristo quiere libertarte de esa opresión que tienes en tu vida. No es posible que seas libre, pero a medias, siendo que Cristo vino a libertar al hombre. Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Yo a veces pienso que hay gente que conoce a otro Cristo, o que lee en otra Biblia, porque el Cristo que se nos presenta en la Biblia liberta, y liberta de verdad. Liberta y liberta de verdad. Deberías considerar esta palabra, porque tú no te puedes pasar toda la vida así. Cualquier cosa provoca en ti un desbalance. Cualquier cosa provoca en ti que todo se arruine. Cualquier cosa. ¿No será que eres libre? Pero no tanto. ¿No será que eres libre, pero no tanto? Pero Dios en esta hora, mediante el poder de su palabra, viene a hablarte al corazón una vez más. Y es que Dios no podía dejar de decirnos esto, porque esa es la esencia de Dios, hablarnos con verdad. Hay un predicador que yo escuché en una oportunidad, que él dijo: yo cuando me convertí, si hay algo que me impactó, es que el predicador me dijo las cosas como son. Este predicador que yo escuché por primera vez, dijo este hombre: yo llegué a una iglesia y yo nunca me había enterado de que yo era un hijo del diablo. Nadie me había predicado, nadie me había enseñado a mí que yo era un hijo del diablo y que si yo moría en esa condición me iba al infierno. Y como me dijeron eso, como me predicaron eso, yo corrí al altar de esa iglesia, me arrepentí de mis pecados y desde ese entonces el Espíritu Santo entró a mi vida y fui verdaderamente libre. Muchas veces queremos ocultar la verdad, creyendo que estamos haciendo un bien, pero estamos haciendo un mal. Porque la Biblia dice que cuando Jesucristo le habló a Nicodemo, Jesucristo le habló con verdad. Le dijo: esto es lo que tú necesitas, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener una experiencia poderosa con Dios. Necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados. Necesitas que el Espíritu Santo entre en tu vida para que salga todo lo malo, todo lo añejo, todo lo viejo.
toda la inmundicia de tu vida se vaya y seas libre y verdaderamente libre. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Yo quiero orar por ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por cada vida que ha escuchado tu palabra. Yo creo que esta tu palabra queda sembrada en un corazón y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Tú lo haces. Hecho está para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Si necesita contactarse con nosotros o necesita colaborar con este programa, lo puede hacer escribiéndonos al número de WhatsApp más 569 6453 6418. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos en otra oportunidad. Amén, bendiciones. Visítanos en nuestra iglesia ubicada en Germán Ebbinghaus 0258, Comuna de Puente Alto. Nuestros cultos son martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 18:30 horas. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea ofrendar a este programa, puede contactarse con nosotros al número de WhatsApp más 569 6453 6418. Gracias por apoyar nuestro ministerio y apoyar el programa Despertando tu Espíritu. Despertando tu Espíritu. Dios le bendiga.